Muy buenos días, estimadas y estimados seguidores. Son las 10:48 de la mañana hoy aquí en Centroamérica, Guatemala. Estamos con nuestro compañero colega Selvin desde la costa sur de Guatemala, Cuyotenango específicamente. Los que estamos en las redes sociales siguiendo en buena medida lo que va ocurriendo en el país, hemos visto que desde ayer, desde tempranas horas de la mañana, ya por más de 24 horas, están tapados, está tapado el camino que une prácticamente toda Centroamérica con México. Hoy yo intenté pasar hacia el lado de la frontera con México, no pude pasar por ninguno de los municipios, porque tanto la entrada por el lado de la parte del altiplano, Quetzaltenango hacia Reu, ¿no? Y es de Suchitepeques hacia Reu está totalmente tapado por camiones y quienes están haciendo esto son usuarios molestos, como usted puede ver en la pantalla que nos está mostrando Selvin, ¿sí? Usuarios que están muy disgustados, molestos con los malos servicios, por decirlo menos, de la empresa norteamericana distribuidora de energía eléctrica de Oxa de Orza bajo la marca comercial Energuate. Selvin López, muy buenos días. Por favor, cuéntenos qué es lo que ocurre allí, cómo están los ánimos. Desde ayer estabas muy activo en las redes sociales mostrando lo que ocurre. Adelante, por favor, Selvin. Sí, compañero Juvenal, buen día. Estamos aquí en jurisdicción de Suchitepeques. Ya más de 24 horas que los pobladores hicieron presencia en la carretera, manifestando su inconformidad con la empresa. La mayoría de los manifestantes han venido con recibos de la luz, es decir, que son los mismos usuarios de Energía. Y no importando, les están varios días. Hace más o menos media hora se quiso hacer un acuerdo en que los manifestantes paran por 2 horas. De esa manera iban a ingresar en Energuate para restablecer la energía eléctrica, a lo que los pobladores les han respondido que ya han sido muchas mentiras, que ya hacen y la población ha decidido no le hasta que de energía eléctrica a todas las comunidades, porque hay varias, una de las estrategias que se para generar, es una de las estrategias que ha manejado en el Guate desde ese tiempo, pero han comentado los compañeros que si unidades no se va a dar hasta que logren el objetivo, compañero. Muy bien, muchas gracias, Selvin. Eso es lo que está viendo, estimado seguidor, en esta pantalla de Pueblo en Red Codeca Guatemala, el disgusto, la molestia de usuarios, que prácticamente ahora ya no son usuarios, sino son víctimas de la empresa distribuidora de energía eléctrica de Oxa de Orza, bajo el rótulo, bajo la marca comercial Energuate, aquí en Centroamérica. Para hacer un poco de historia, estimado seguidor, son 24 horas y no se puede mover a ningún lado, digamos, el tráfico. Y es, digamos, la vena principal por donde fluye el comercio de Centroamérica, que está en este momento tapado allí en Cuyotenango, Suchitepeques. Para hacer memoria, allí en la década de los 90, 96, cuando se aprueba la Ley General de Electricidad, con el cual se permite el ingreso de la inversión privada, que se llamaba la privatización, para el servicio, para distribuir, administrar el servicio de la energía eléctrica, una de las empresas que compra uno de los puntos, uno de los digamos, elementos de la cadena de la energía eléctrica, en este caso el área de distribución, es la Unión Fenosa de España, ¿sí? Esta empresa lo compró en cerca de 100 mil millones de dólares, así como consta en la información de la empresa, y luego lo vendió a Actis, ¿sí? Y luego luego Actis vendió este negocio a una empresa Power de Israel, ¿no?
Y la empresa israelí vendió en este momento, que las acciones de casi la totalidad de las acciones de Energuate, de las dos empresas, están en manos de una empresa norteamericana. Según datos generales que hemos estado viendo en las últimas publicaciones, este negocio en consorcio en total, lo que se compró en 100, se vendió en más de $1.000 millones, ¿sí? Ya corren cerca de 20 y algo, a más de 20 años. Todavía quedan cerca de 30 años, ¿sí?, para poder seguir soportando estos malos servicios de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Y la gente está enfadada porque, como dice Selvin, les cortaron la energía eléctrica a todos los usuarios. Hay un fenómeno que ocasionó, y es fenómeno histórico, por los que van a hacer investigación en el área de energía eléctrica, seguramente con el tiempo van a escarbar esta beta de investigación, histórico porque Energuate obligó prácticamente en estos últimos 10 años a sus usuarios inconformes con los servicios perversos que estaba prestando, a desconectarse y conectarse directamente, desconectarse del medidor y conectarse directamente, argumentando que se declaran en resistencia y exigen la nacionalización. ¿Y por qué hacen eso? Porque, por ejemplo, el alumbrado público se cobra hasta 2 o 3 veces más, digamos 2 veces del consumo de energía eléctrica domiciliaria en lugares donde no hay alumbrado público, ¿sí? Entonces, este tipo de abusos ha generado esta histórica resistencia que se llama en Guatemala por la energía eléctrica. Pero esta gente que está viendo usted, estimado seguidor, no son gente que está en resistencia. Ojo, ¿sí? Acaba de decir Selvin que llegaron llevando facturas, señal de que no son usuarios o no son integrantes de las comunidades en resistencia. Son usuarios que ahora son víctimas porque por más que están pagando, la empresa les cortó la energía eléctrica. ¿Y por qué lo hizo? Por querer castigar a toda la gente que está en resistencia. Antes de pasarle el micrófono a Selvin, debemos indicar el siguiente dato. Al momento, hay más gente conectado directamente por los malos servicios que la empresa presta directamente que los que están organizados en resistencia dentro de las comunidades en resistencia. Ojo, ¿sí? Hace 10 años atrás, la gente que estaba conectado directamente estaba organizado en resistencia, estaba con esta exigencia de la nacionalización por la energía eléctrica, etc. Pero en estos últimos tiempos, ¿sí?, según a lo que vemos en los territorios, hay mucha más gente desconectada y conectada directamente que la gente que está en resistencia. Por lo tanto, la distribución de la energía eléctrica en Guatemala se volvió un caos, un problema insostenible. 24 horas, ¿sí? 24 horas. Ni siquiera las comunidades organizadas en resistencia que se llaman CODECA han logrado parar, ¿no?, estas venas por donde transita el comercio del país por más de medio día. Pero estos usuarios molestos han parado en este municipio ya por más de 24 horas y no quieren moverse. Selvin, por favor, si vuelves al micrófono. Una pregunta, Selvin. Adelante, Selvin, ¿me escuchas? Sí, claro, le escucho, bueno. Selvin, ¿cuál es la demanda principal de estos usuarios disconformes con la empresa Energuate? Porque tengo entendido que Energuate prometió pasar por allí. ¿Cuál es la demanda principal que tienen? Una de las demandas que tienen es la reconexión de la energía eléctrica a todas las comunidades y no se quiere que se utilice a las mismas comunidades para generar conflicto entre ellos, porque en las llamadas que se le hacía a la empresa para dar la queja que no había energía eléctrica, la respuesta de ellos eran que se comunicara a cada persona o se abocara a su líder comunitario. La conclusión del tema es que a todos los líderes comunitarios los reunieron y de esa manera les prácticamente obligando para ir a hablar con los líderes comunitarios de aquellas comunidades donde hay personas en resistencia. De esa forma generar un cierto conflicto y posiblemente hasta puede correr sangre. Es por ello que los pobladores decidieron manifestarse aquí en la carretera, porque el conflicto aquí es entre usuarios que no están para nada contentos con Energuate. Y si hay problema entre Energuate y personas que están en resistencia, no se va a prestar para meterse a pleitos ajenos, porque sabemos que las personas que están en resistencia están basados en un derecho constitucional, están en todos sus derechos, como el derecho
nuestro que se están manifestando hoy. Uno, la principal perdón, Juvenal, que Adelante, hay un poco adelante. de humo aquí, ya estamos dañados desde el día de ayer por el gas, pero lo que quieren los comunitarios en sí es que restablezcan la energía eléctrica en su totalidad, no a unas cuantas comunidades, porque si dejan dos o una comunidad sin restablecer energía eléctrica, no se va a mover ninguno hasta que haya un total del 100% de las comunidades de energía. Entendido, entendido, Selvin. Esa estrategia lo aplicaron también en San Antonio, Suchitepeques. De lo poco que conocemos de estos, porque este conflicto, estimados seguidores, no es únicamente Cuyotenango. Y usted que me está viendo, ¿sí? Que si todavía es usuario de Energuate, sabe perfectamente que este conflicto es un pan diario. Energía que se va, energía que se viene, facturas que suben, ¿sí? Y nunca las facturas bajan por más que nos cortan el servicio de energía eléctrica noches completas o días completas, ¿sí? Y cada vez más suben rubros en las facturas como por ejemplo tarifa fija, 20 quetzales, ¿sí? Decíamos que Energuate, según información de ellos, tiene 1.700.000 usuarios. 20 quetzales por 1.700.000 son millones de quetzales que se lleva Energuate sin utilizar, sin transferir un solo kilovatio de energía eléctrica, ¿sí? Si a eso le sumamos todas las pérdidas económicas que ocasionan estos cortes de energía eléctrica, solo a nivel, digamos, de la alimentación, sin ver el tema de la destrucción de aparatos electrodomésticos o electrónicos, o el tema de la ausencia del agua, porque hay mucha gente en este lugar que está caminando, que está en este calor, vive con pozo mecánico y no hay posibilidad de bombear agua. Si calculamos todos esos daños, ¿sí? Obviamente, la maldad que genera esta empresa en el país es incalculable, ¿sí? Incalculable. Estimados seguidores, Energuate, según el cálculo que se hacía hasta hace como 6, 7 años atrás, con la distribución total de energía eléctrica que hace, que compra alrededor de 66 quetzales, 0.66, 62 quetzales el kilovatio hora y le permiten vender a 2 quetzales promedio el kilovatio hora al usuario, 0.66 compra en mercado mayorista, estaba ganando hasta hace 6 años atrás cerca de 250 millones de dólares al año, ¿sí? Esa es la cantidad de dinero que estaba ganando en Energuate. Y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el negocio de la distribución de la energía eléctrica es una mina de oro en este país bicentenario que prácticamente renunció a su soberanía energética y entregó, bajo la promesa de servicios adecuados, positivos, óptimos, a una empresa extranjera que prácticamente está hundiendo al país en una convulsión social imparable, ¿sí? Va a llegar un momento que Energuate se va a marchar del país, dejando este país totalmente convulsionado, comunidades rotas, enfrentadas entre sí, como decía Selvin, ¿sí? Porque su estrategia es eso. Lo hicieron de esa manera también aquí en un municipio cercano de San Antonio, Suchitepeques, y en otros departamentos también lo hicieron, ¿sí? Pero la empresa se va con las manos limpias y con el dinero cargado, ¿sí? Y las comunidades y el país va a tener que resolver estas fracturas históricas que está generando esta empresa. Y el gobierno y los diferentes gobiernos de turno no quieren resolver este problema porque al parecer, ¿sí? En los subsidios que dan, millonarios subsidios que dan a esta empresa, ¿sí? Porque hay subsidios millonarios que dan a estas empresas, ¿sí? Hay un porcentaje que va por la vía de la corrupción. Lamentable decirlo, pero no hay ninguna otra explicación del por qué los gobiernos no aplican el artículo 55 de la Ley General de Electricidad que obliga al Estado a romper el contrato de concesión cuando los servicios son peores que de lo que se prometió en el momento de la concesión. Eso es lo que está ocurriendo en Cuyotenango. Estimado Selvin, ¿cuánta gente más o menos estuvo ayer? ¿Cuánta gente se mantiene hoy? ¿Cuánta gente más o menos se mantuvo durante la noche? ¿Ha habido heridos? Anoche escuchábamos, hemos visto bastantes videos, estuviste bastante activo en las redes. Cuéntanos, por favor, contextualízanos porque la audiencia te está escuchando.
Pues el día de ayer había un aproximado de 2,000 manifestantes. Hoy se sumaron más y de, de hombres que vienen con esa intención de defender a las mujeres, porque el día de ayer había una barrera de mujeres y una barrera de niñas y niños que estaban al frente entonando el himno nacional y tenían a unos 2 metros a los antimotines cuando dan la orden de que tenían que atropellar, golpear o hacer los manifestantes. De esa manera los antimotines le pasan encima a la barrera de niñas, dejando aproximadamente 4 niños tirados ahí en el asfalto. Algunas personas que estaban manifestando, como los padres, los niños quedaron ahí ahogados con el gas, se los llevaron para una estación de bomberos que está aproximadamente a unos 200 metros y no bastando eso, se dirigieron al casco urbano en horas de la noche. Eso empezó a las 5 cuando empezaron a tirar bombas y eran las 9 de la noche y aún continuaban tirando bombas. Llegaron al casco urbano y el problema fue también que lanzaron bombas a las viviendas. Y en una vivienda justamente cayó una bomba donde había una niña durmiendo y esta niña se estaba asfixiando y había rumores que la niña había muerto. Pero ahora nos acaban de informar que la niña está estable en el hospital, pero sí estuvo a punto de morir a causa de una bomba. Ahora ya vemos citado de unas 3,000 personas, con la diferencia que hubo una división en de cocodes, pero no solo se fueron los cocodes, hubieron algunos seguidores que se fueron habilitando un carril que viene de Mazatenango hacia Cuyotenango, con la intención de habilitar ese carril para que las unidades de Energuate se acercaran, pero ya vimos pasar ambulancias, en este momento está pasando una. O sea que si ellos tienen la intención de venir, ya hubieran venido al punto. Son aproximadamente de 3,000 personas, Juvenal. Sí, gracias, Elvin. Cerca de 3,000 personas y amanecieron, estimados seguidores. Esta mañana, cuando intentamos pasar ese camino, estaba repleto de trailers, es decir, cabezales que no se habían trasladado durante la noche. Estaba ocupada la calle, señal de que sí, toda la noche estuvo tapado ese camino. Ayer la Policía Nacional Civil, sí, como gendarmería privada, digamos así, de Energuate, intentó obligar a las víctimas de Energuate a desistir de su derecho de protesta, de exigir la instalación del servicio de energía eléctrica que están pagando por un servicio que no les están dando, pero la gente no les hizo caso. Hace unas semanas atrás, de igual manera por Caballo Blanco, allá por el puente de Castillo Armas en Rataluleo, igual hubo también manifestaciones, la gente tomó la calle, pero allí de igual manera los engañaron indicándoles que les iban a restablecer, pero cuando restablecen la energía eléctrica lo que hacen es comienzan a identificar quiénes son las comunidades que están en resistencia y quiénes son los que no están en resistencia. Y de esa manera castigan a los que están en resistencia, quitándoles incluso a las viviendas el cableado eléctrico que el Estado, a través de la subvención que hace el INDE, compró para las viviendas, se lo lleva a Energuate, ¿sí? Y de esta manera la gente queda enfrentada entre comunidades. Y eso es lo que hicieron y eso es lo que hacen en diferentes municipios. La empresa norteamericana Energuate, el nombre de la empresa es Deoxa de Orza. Tenemos que indicar, estimados seguidores, que Energuate, en este caso, inicialmente como Unión Fenosa, Guatemala no es el único lugar donde estas empresas transnacionales generan estos conflictos. Unión Fenosa en este momento está generando también, ¿sí?, por sus inacciones y por su irresponsabilidad, grandes conflictos energéticos por causa del tema de energía, en el caso del Perú, ¿sí? En el Perú en este momento hay una gran amenazas de convulsión social con el gobierno actual porque igual Unión Fenosa allá en el sur, ¿no? Se adjudicó la distribución del gas domiciliario en el Perú, ¿sí? Del gas de camisea, igual que aquí lo dejó, se llevó la plata, ¿sí? Se llevó la plata, pero no cumplió lo que tenía que hacer. El gas nunca llegó a las viviendas del Perú, especialmente del sur del Perú, y la empresa se marchó, ¿sí?
Y entonces la gente molesta, ¿sí? Y por eso el gobierno actual, ante ese incumplimiento, exige ahora o plantea la necesidad de la nacionalización del yacimiento del gas de Camisea por este tipo de irresponsabilidades, ¿no? De empresas transnacionales, como es caso de Unión Fenosa, que generó este conflicto en Guatemala y cuya secuela lo está viviendo la gente en este momento, y también generó conflictos y está generando conflictos en el caso del Perú. Atentos, estimados seguidores. Estamos hablando de soberanía energética. Soberanía energética significa nosotros, o los estados en este caso, ¿sí? Y seguramente los pueblos a través de sus estados, tener la potestad de decidir cómo, cuándo, ¿sí? A través de qué canales satisfacer el acceso a y la distribución de la energía eléctrica, ¿sí? Eso se llama soberanía energética, la potestad de tomar decisiones. Pero en este caso, Guatemala no puede tomar decisiones en el tema de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque está obligado a un contrato de concesión de 50 años, ¿sí? Que todavía faltan 30 años más para seguir soportando, para que la gente siga viviendo lo que usted está viendo en este momento, ¿sí? En su pantalla. Protestas constantes. Y no es solo Cuyotenango. En todo el país ahí existe esta realidad. No ocurre en Guatemala porque en Guatemala el fenómeno es diferente. Guatemala ciudad, allí es otra empresa la que distribuye la energía eléctrica. Tiene millonarias, mucho más ganancia que la misma empresa Energuate, pero lo que ocurre es que en el caso de Guatemala, el servicio de alumbrado público está se prorratea según la cantidad de consumo de la energía eléctrica domiciliaria. Pero en el caso de Energuate, con su convenio con los gobiernos municipales, lo que hace es que no hay prorrateo, consumas 5 quetzales o 50 quetzales, igual pagas 40, 90 quetzales de alumbrado público, incluso en los lugares donde no hay alumbrado público. Eso es lo que activa esta molestia de la gente para entrar en la resistencia. Pero fíjense, esta gente que está viendo en su pantalla no es gente que está en resistencia. Son usuarios que ahora son víctimas de la empresa Energuate, y cuando les exigen que les repongan el servicio de la energía eléctrica que están pagando, el gobierno guatemalteco, así la Policía Nacional Civil, como si fuese seguridad privada de la empresa, los gasifica, es decir, los reprime. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo. Cuyotenango, ya más de 24 horas completamente bloqueada, ¿sí? La gente no deja pasar a los carros en ningún sentido. Acaba de indicarnos Selvin que abrieron una vía para que pasen los carros de Energuate. Seguramente esperemos que pasen para instalar la energía eléctrica. Tenemos entendido que las oficinas de Energuate departamental en Suchitepec, departamento Mazatenango, también están cerradas, ¿sí? No están atendiendo. Y eso es lo que hace la empresa. Se esconde, cierra sus puertas. Cuando uno intenta buscarle una información, intenta escuchar su versión, simplemente cierran las puertas. Esto es la actitud criminal de un actor internacional, ¿sí? Genera esta suerte de delitos, ¿no? Establecidos en el Código Penal, como es atentado a servicios de utilidad pública, esto establecido en el artículo 294 del Código Penal, ¿sí? Hasta creo yo hasta 6 años de cárcel, si mal no recuerdo. Cometen este tipo de delitos de cortar el servicio de energía eléctrica, y cuando se les busca para escuchar su versión, lo único que dicen es, aquí no hay nadie, ¿sí? Solo la seguridad privada del edificio es el que te atiende porque todas las puertas, todas las ventanillas están cerradas. Así es como se esconde, tristemente, esta empresa norteamericana, ¿sí? Que todavía tiene 30 años más para seguir sacrificando a este país bicentenario con la famosa distribución de energía eléctrica pésima. Selvi, yo sé que estás con deseos de transitar también hacia otro departamento. La última pregunta es, ¿qué dice la gente allí? Ayer decían, y eso también decían en Caballo Blanco, la única vez que pasé por ahí por casualidad y estaban también tapando caminos, yo pregunté, decían, hasta que nos restablezcan la luz, y si no nos restablecen, no nos vamos. Al parecer que esto sí es contundente, porque en Caballo Blanco levantaron bajo las promesas de que el gobernador, etcétera, del Retaluleo, que les iba a crear mesa de diálogo. Esa situación, la solución al problema nunca se dio. Las facturas dicen que están viniendo cada vez más caras. En este caso, Selvin, ¿cuál es la determinación de la gente que está tapando caminos allí? ¿Llegarán otra vez a hacer vigilia toda la noche tapando caminos? ¿Cómo lo ves allí, Selvin?
Sí, Juvenal, perdón, no alcancé a escuchar la pregunta completa, estaba recibiendo unas llamadas y no escuchaba, pero La, sí, pregun- la pregunta, preguntaba sobre una posible mesa de diálogos y no, ¿cuál es la determinación de la gente? Ayer decidieron quedarse toda la noche. ¿Cuál es la determinación actual? ¿Se van a quedar toda la noche o qué dice la gente? pues ayer decidieron quedarse toda la noche. Ahora están decididos, no importa que pasen otra noche, 2 noches más. La determinación de ellos es que van a permanecer en las calles hasta lograr el objetivo. Creo que ahora se está acercando un personaje por acá para... Sí, lo estamos viendo. Sigue, muéstranos, indíquenos qué es lo que ocurre allí. Se hizo presente el alcalde de Cuyotenango. El que habló anoche. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es el alcalde de Cuyotenango que está hablando en este momento. Anoche también salió ya hasta tarde, hasta muy altas horas La población pide que hable por el micrófono, que no escuchan, pero lo que se alcanzó a escuchar es que el alcalde vino ahorita a invitar a los representantes comunitarios a la famosa mesa de diálogo. Sí, ya esa estrategia ya conocemos. Y en este caso la pregunta para el señor alcalde de Cuyotenango, al igual que el resto de los departamentos o de los municipios, es si esta conflictividad no es solo entre Energuate y los usuarios, también el tercer actor de esta conflictividad son los gobiernos municipales, porque son ellos los que de manera arbitraria e inconstitucional fijaron, ¿sí?, las tasas de alumbrado público, que incluso es universal, ¿sí?, que incluso triplica el monto total del consumo de energía en los domicilios. Ojo, en el caso de nosotros, pagamos alrededor de 40 quetzales mensuales, donde no tenemos más que 4 focos de alumbrado público y todas las viviendas pagamos 40 quetzales. Y las familias, nuestros vecinos, no llegan a consumir más de 40 quetzales, apenas llegan a 30, 20 quetzales mensuales en sus 4 o 5 bombillas en su domicilio. Esto es lo que ocurre, estimado seguidor. Vamos a seguir viendo qué es lo que hace el alcalde allí, si finalmente utiliza el megáfono o el equipo de sonido. Un técnico nos conecta ya. No tienen todavía audio. Es el alcalde de Cuyotenango que está intentando hablar a la población, a los usuarios, en este caso víctimas de Energuate, molestos. Primero que conecten la luz. Primero que conecten la luz. En este momento el alcalde ha indicado a los pobladores que habiliten una vía para que transiten las ciudades de Energuate. Les está sugiriendo que se vayan a una canchita municipal a todos los manifestantes. No están totalmente de acuerdo. Algunos han dicho que les parece la idea, pero en su mayoría
los manifestantes han decidido permanecer en la carretera. Efectivamente, Selvin. Estimado seguidor, estos manifestantes ya no obedecen a un dirigente, ya no obedecen una consigna organizacional o un ideal organizacional. Ya no. Lo que obedecen es a su urgente necesidad de acceder a energía eléctrica para hacer funcionar sus pozos mecánicos, para poder beber agua, para poder tener comida en la casa al alcance, ¿sí? Eso es lo que están exigiendo. Por lo tanto, por más que venga el gobernador, por más que venga el presidente de la República, mientras no le restablezcan el servicio de energía eléctrica, si han aguantado 24 horas, unas horas más, seguramente que lo van a hacer, van a seguir en las calles. La situación de necesidad es lo que le está llevando a esta acción. Anoche el alcalde en el Parque Central de Cuyotenango les habló también, amenazó a la policía porque había golpeado a los vecinos de Cuyotenango y dijo que el miércoles se retomaría la manifestación, que se tranquilizaran, que vayan, que se sienten, les voy a invitar agüitas, les dijo a toda la multitud de gente que había allí. La gente se sentó, pero al parecer que no le hicieron caso. La gente siguió tapando caminos y hoy está viendo, no es miércoles, hoy es martes y la gente sigue en las calles. Vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que ocurre allí, si Selvin finalmente recupera la señal y si no, pues vamos a ir saliendo ya de esta transmisión. Hemos querido mostrarte, estimado seguidor que nos estás viendo, lo que está ocurriendo en Cuyotenango, Suchitepeques, Costa Sur, tapado camino que une Centroamérica con México, Estados Unidos. No hay paso por más de 24 horas y son usuarios de las comunidades afectadas por Energuate, que no son comunidades en resistencia, sino usuarios que están pagando, que han sido afectados por Energuate, que les han quitado la luz en colectivo, es decir, les han saboteado, ¿sí? La empresa les saboteó a sus usuarios. Después de varios días, varias semanas estar soportando la promesa de que sí le van a reinstalar la energía eléctrica y a cambio seguir pagando a la gente, ¿sí? Por esa promesa, se cansaron y salieron a las calles a protestar. Comenzaron ayer en la mañana, pasó toda la mañana, llegó el mediodía, continuó. La policía intentó dispersarlos en la noche, no logró, indican que los persiguieron hasta en sus casas a la gente, no logró. El alcalde salió diciendo que iba a intermediar que el miércoles que se continúe, que se tomen su agüita. No se resolvió. La gente se quedó en el punto de bloqueo y no dejó pasar a los carros, ¿sí? Llegó las 6 de la mañana, nosotros no pudimos transitar por esa ruta. Hemos intentado entrar por el lado Quetzaltenango, tampoco hemos logrado entrar, ¿sí? Son ya 40 minutos para las 12 del día aquí en Centroamérica y en la ruta Centroamérica, México, por Costa Sur, está completamente bloqueado. ¿Bloqueado por quién? Por una empresa que activó esta reacción, ¿sí? Yo diría innecesaria, porque si están pagando por un servicio, no tendrían por qué recurrir al bloqueo, sino utilizar los mecanismos, ¿no?, administrativos correspondientes, pero los obligó la empresa a bloquear el camino y de esta manera Guatemala está bloqueada por la inversión, entre comillas, privada de una empresa norteamericana llamada Deoxa de Orza, marca comercial Energuate, aquí en Centroamérica. Y curiosamente, la misma empresa que inició este conflicto, que es la empresa y que anterior, primer dueño, ¿no es cierto?, era Unión Fenosa española, también generó, y el Perú está viviendo un conflicto, ¿sí?, por la nacionalización o no del gas de camisea, ocasionado por esta irresponsabilidad de estas empresas transnacionales españolas. En el caso del Perú, tanto en la extracción del gas, como es Repsol, que es empresa española, y Unión Fenosa, que también es española, Unión Fenosa se había adjudicado con la promesa de distribuir gas a todos los domicilios. No lo cumplió, la gente se molestó y ahora exige la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, digo, del gas natural en el Perú, ¿sí? Y ahora hay conflicto social allá. Esperemos que no llegue a más, pero aquí en Guatemala estamos viviendo esa situación. Esta es la realidad, ¿sí? Esto es el costo
de esta noche oscura, como diría Rafael Correa en el Ecuador, esta larga noche oscura neoliberal que nos siembra, que nos dejan estas empresas irresponsables, caprichosas, que no quieren escuchar a la población, no quieren escuchar la razón básica. Y la razón básica es, si yo pago por un servicio, tengo que tener los mecanismos para reclamar los malos servicios o sugerir que se mejoren los servicios. Pero en el caso de Energuate no existe eso. ¿Sí? Existen algunos libritos de quejas, pero pones tus quejas, nunca te lo absuelven. ¿Sí? Nunca te lo absuelven. Yo soy usuario, pero ya hace rato digo que yo no soy usuario de Energuate, yo soy víctima de Energuate. ¿Sí? Y en Guatemala yo creo que no existe ya en este momento usuarios de empresas como Energuate. Existen víctimas, porque en todos los rincones del país existe esta situación de disgusto, molestia, abuso por parte de la empresa en el servicio de la distribución de la energía eléctrica. Lo que ocurre es que hay algunos, como el caso de Cuyotenango, tienen el valor, ¿sí?, de salir a las calles porque saben que necesitan agua, saben que necesitan comer y están pagando por ese servicio y protestan en las calles por horas completas. En este caso está dando muestras de valentía del ejercicio del derecho a la protesta por más de 24 horas. En el resto del caso, simplemente recibimos el abuso, aguantamos y pagamos.